Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, en el caso de las ciencias sociales, vamos a estudiar el tema de la contaminación. Así a grandes rasgos, ustedes pueden encontrar este tema en su libro, en la página 74 a la página número 79. Vamos a empezar explicando de manera breve que la contaminación es derivada de las actividades que el ser humano realiza, regularmente relacionadas con el sector industrial. Em, ¿Por qué? Porque regularmente la realización de actividades industriales del ser humano significa también la creación de desechos. Y el problema quizá no es tanto el crear o provocar desechos, sino el manejo de cómo deshacernos de ellos adecuadamente o, en su caso, de crear la menor cantidad de desechos. Uno de los principales problemas que nos puede acarrear la contaminación, que de hecho son muchos, podríamos citar, como según lo menciona nuestro texto, lluvias ácidas, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, que actualmente tiene bastante relación el hecho de que esta capa se haya podido regenerar debido a que la actividad del ser humano, por el problema que se está viviendo actualmente de esta pandemia, pues ha hecho que se reduzca la producción de estos desechos, tales como los gases de efecto invernadero, que provocan que esta capa pues se deteriore, ¿verdad? Y con el hecho de que el ser humano haya detenido bastante actividad, pues ha permitido prácticamente que esta capa se regenere. Sin embargo, de años anteriores hemos acarreado el problema del cambio climático, ¿verdad? El cambio climático se ha dado también debido a que la industria que el ser humano ha desarrollado a lo largo de muchos años provoca la emisión de gases. Y estos gases tienen el famoso llamado efecto invernadero. Este efecto invernadero lo que provoca es que los rayos solares pues ingresen con facilidad, pero ya no puedan salir con facilidad de nuestro planeta, y provoca pues que nuestro clima sea muy variado, que sea muy inestable. Épocas de verano muy fuertes con la temperatura alta, y las de invierno con temperaturas muy frías, ¿verdad? Esto derivado, como les decía, de gases como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el metano, el nitrógeno, que son productos del desarrollo de la industria del ser humano. Más adelante vamos a ver estos sectores que también ya los conocemos, pero vamos a estudiar un poquito sobre los efectos que tienen. Derivado de esto, del cambio climático, también podemos ver que uno de los elementos que más se contamina, en primer lugar, es el aire, ¿verdad? Lo mencionaba por la actividad del ser humano, como el humo que está presente en el transporte, en las grandes fábricas. Contaminamos el aire también, de forma que nuestro ganado emite mucho metano. Provocamos que nuestra atmósfera se vaya contaminando. De igual manera, la contaminación del agua con la generación de residuos urbanos, por ejemplo en las grandes ciudades, pues el drenaje que nosotros no tratamos de la mejor manera para desecharnos del agua y de los residuos que nosotros creamos. También el hecho de que en muchos lugares de este planeta se desecha la basura sólida en el agua, ¿verdad? En los ríos, que más tarde llegan al mar. También podemos mencionar la parte de los derrames de petróleo que se dan también en los grandes océanos,
y que también afectan directamente a la fauna del mar. Y obviamente nosotros que somos parte de este ecosistema nos vemos afectados. Y por último también tenemos la agricultura y la ganadería, que al pues hacer mal uso de las aguas también las contaminamos. Y otro punto que tenemos también que platicar es la contaminación de residuos industriales, em, que son uno de los más dañinos. Tenemos, por ejemplo, los residuos que genera la minería, los residuos que genera también el sector textil, los químicos que se utilizan para poder darle color a las telas, limpiarlas, fijarle el color, provoca también este tipo de contaminación. El sector automotriz o el de transporte, que es uno de los que también más se podría decir contamina, porque el hecho de usar un vehículo, estamos usando petróleo derivado en gasolina, los plásticos, el caucho, los gases de la combustión, etcétera. Entonces es un problema que nuestro medio ambiente pues lo resiente, ¿verdad? Porque son actividades que el ser humano utiliza, y obviamente el transporte es uno de los que más afecta porque es uno de los que más utilizamos. Pues no podemos realizar nuestras actividades económicas diarias si no nos movilizamos, o sea, cuesta hacerlo. Sin embargo, en estos días, por el problema de la pandemia, pues se ha visto reducido ese tránsito, ese movimiento de personas, y por lo tanto incluso esta contaminación a nivel mundial ha disminuido un poco. Ahora sí, vamos a ver cómo afecta el sector primario. Dentro del sector primario tenemos que recordarnos un poco que el sector primario hace referencia a la industria extractiva o la industria de las materias primas. De esa cuenta es que mencionamos a la agricultura, la ganadería, la extracción petrolera y la minería. Por citarles un ejemplo, la agricultura afecta directamente a las áreas boscosas, puesto que se necesita terreno en condiciones para poder tener a el ganado. No podríamos, o regularmente casi no es normal ver a vacas dentro de bosques, ¿verdad? Pero sí en planicies. Entonces los bosques se van quitando para que el ganado, los animales tengan el espacio suficiente para poder pastar, y obviamente pues el pasto también se va acabando. La ganadería, como lo mencioné anteriormente, produce metano y otro tipo de químicos que van directamente a dañar nuestra atmósfera, nuestra capa de ozono, y que a nivel mundial pues son bastantes. Y nosotros nos ponemos a calcular cuánta carne se consume, cuánto cuero se necesita para que el ser humano pueda cubrir ciertas necesidades, y que somos alrededor de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Imagínense qué cantidad de carne y de productos de origen animal se utilizan. Entonces también tiene que producirse esa cantidad de animales, y obviamente estos contaminan. La extracción petrolera, que nuestros automóviles, buses, motocicletas, aviones utilizan la gasolina, que es un derivado del petróleo, para poderse movilizar, pues significa que el ser humano tiene que extraerlo de nuestro subsuelo, ¿verdad? Y posteriormente tenemos problemas como sismos, terremotos, que nos ponen en una situación de vulnerabilidad y riesgo, que fue parte del tema anterior. Y uno de los que más preocupación da, porque incluso aquí en Guatemala, pues estos 4 temas que les acabo de mencionar anteriormente se tiene, como la minería, que se extraen los metales, los minerales, para poderlos transformar en otros subproductos, pero que lastimosamente dañan mucho nuestro suelo. Posteriormente tenemos el sector secundario, el sector ya conocido como el sector de la transformación. Ya la materia prima la tenemos y la transformamos en bienes, en servicios, que nosotros posteriormente podemos ya comercializar. Dentro de estos, ¿cómo afecta el sector secundario a nuestro medio ambiente? Pues es porque nosotros, como les decía anteriormente, creamos productos
em, asociados también al desarrollo de la vida humana, ¿verdad? Y estos mismos también provocan desechos. Contaminación industrial, como por ejemplo la explotación acelerada de materias primas, es decir, que necesitamos demasiada materia prima y por lo tanto explotamos nuestros recursos naturales, como por ejemplo el agua, ¿verdad? Que es muy necesario para la manufacturación de un sinfín de productos. Nosotros no nos damos mucha cuenta porque a veces ya solo nos llegan a nosotros el producto terminado, pero no nos damos cuenta del uso del agua que se necesita. Ejemplo, el papel, eh, pues a nuestras manos llega seco, pero se necesita demasiada agua para poder obtener el papel de los árboles. La energía eléctrica y la contaminación que pues siempre se ha producido por el uso del petróleo para poder poner en movimiento los grandes generadores de energía eléctrica, y que en su momento también se ha intentado cambiar por energía nuclear y tenemos problemas en la historia como Chernobyl, que demostró que la energía nuclear también era un poco más eficiente al momento de creación, pero que su contaminación todavía es más peligrosa. Y la construcción como tal, porque lastimosamente el ser humano ha ido creciendo en cantidad y esto también representa que necesite más extensión de territorio. Y a mayor cantidad de territorio, menos recursos naturales porque quitamos árboles, el terreno o el suelo se utiliza para la construcción de casas, el agua también que es vital para la construcción. Entonces vamos destruyendo también parte de ecosistemas, ¿verdad? Y a la larga pues nos van afectando a nosotros como seres humanos. El sector terciario, que ya es la parte de que se conoce como la parte del comercio, es uno de los que se podría decir desencadena con la contaminación del medio ambiente, puesto que si hay productos, pues hay que comerciarlos, ¿verdad? Y en este caso, viéndolo al contrario, a mayor demanda de bienes o de servicios, también mayor demanda de recursos naturales y que se deben de ir pues utilizando, ¿verdad? Y al final vamos acabando con estos mismos recursos. El hecho de que el turismo también, el transporte represente contaminación para nuestro medio ambiente porque el ser humano se moviliza, consume, desecha, a veces no apropiadamente, y eso es lo que realmente le causa daño a nuestro medio ambiente. El transporte, pues aviones, lo mencionaba, vehículos terrestres como motocicletas, automóviles, marítimos como los barcos, pues van provocando que se contamine nuestro aire, nuestras aguas, y se utiliza más territorio suelo para construcción de hoteles, parques de atracciones. Entonces son situaciones que directamente están provocando daño en el medio ambiente. Sin embargo, en el caso de Guatemala es muy importante de notar que también se tiene un trabajo a la par del desarrollo de la industria, del desarrollo económico, puesto que estos tres sectores de producción tampoco se pueden dejar a un lado porque todo ser humano necesita el recurso económico para poder sobrevivir. Sin este no podríamos desarrollar nuestra vida como tal. Entonces, en el caso de Guatemala existen instituciones que nos dan la posibilidad de que podamos realizar nuestras actividades económicas con la salvedad que podemos realizarlas sin la sobreexplotación de recursos y sin causarle demasiado daño a nuestro clima, puesto que es normal y natural pensar que el hecho de que el ser humano al momento de que necesite recursos está dañando a nuestro medio ambiente. Es algo que no se puede dejar a un lado. Para incluso comer necesitamos sembrar nuestros alimentos y en un momento determinado dañar nuestro medio ambiente, nuestros recursos al momento que lo extraemos, que lo sacamos de la tierra para nuestro consumo. O sea, no se podría hablar de que se puede eliminar esta parte del desarrollo humano y de económico totalmente, porque si no, no tendríamos cómo poder nosotros también desarrollarnos como personas. Entonces estas instituciones guatemaltecas están diseñadas para podernos apoyar a nosotros en este tipo
de actividades. Tenemos el ejemplo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que es una institución gubernamental que está velando por las áreas protegidas. El mismo nombre lo dice, son extensiones de territorio que por sus condiciones naturales no se pueden explotar. Ya sea flora, fauna, riqueza natural, pues se protege. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que también tiene mucho que ver con lo que anteriormente les mencionaba, por ejemplo, los recursos naturales renovables, los no renovables. Hay otros ministerios encaminados a otros tipos de recursos naturales también relacionados con la economía, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, que va directamente a este tipo de recursos naturales porque son súper necesarios para el desarrollo del ser humano, pero también hay que velar y cuidar que estos no nos causen daño también al momento de la extracción de los mismos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que actualmente pues casi todo el mundo ha escuchado de él, porque está relacionado también a que como seres humanos nos eduquemos para prevenir ciertos problemas que posteriormente nos puede causar en la salud al momento que nosotros estamos explotando o utilizando recursos naturales. La parte de prevención también es muy importante. Y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que también va encaminado a que como seres humanos utilicemos técnicas apropiadas para poder regenerar esos recursos naturales y que también podamos renovarlos. En el caso de este ministerio, pues estamos hablando de cómo nosotros obtenemos nuestros alimentos, como la parte de la agricultura, la ganadería, que son parte fundamental de la vida diaria del ser humano, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos buscar incluso otras técnicas para poder producir sin necesidad de causarle daño a nuestro mismo medio ambiente. También tenemos otras instituciones, no únicamente las gubernamentales, sino tenemos instituciones como las mismas organizaciones de la población, que en el caso de Totonicapán, por ejemplo, podríamos hablar de los 48 cantones exclusivamente de la Junta Directiva de Recursos Naturales, que van encaminadas también a la protección de los mismos, y otras más que no necesariamente tienen que ser locales, sino que también pueden ser nacionales, encaminadas a la educación y conservación de nuestro medio ambiente. Al final de cuentas, recordemos que el planeta Tierra pues es nuestra casa y no tenemos otro planeta donde poder huir. Hasta el momento no hemos tenido la capacidad como ser humano de poder salir a otro lugar. Sin embargo, tenemos la posibilidad de cuidar, preservar y mejorar el planeta que nosotros tenemos como casa, que es el planeta Tierra. Cuidarlo, protegerlo, tener una vida plena sin necesidad también de dañarlo, ¿verdad? Y yo sé que en determinado momento, cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar lugares naturales, pues siempre quedamos maravillados, felices, nos sentimos plenos en esos lugares, porque el contacto con la naturaleza pues nos revitaliza. Y en algún momento determinado, si llegáramos a tener la pérdida de estos lugares, pues sé que lo lamentaríamos mucho. Esto es en cuanto al tema de lo que es el cambio climático, la contaminación de nuestro planeta, cómo nosotros realizamos nuestras actividades y de qué manera nosotros también vamos afectando al mismo. Espero que con esta información podamos ampliar un poquito más lo que tenemos en nuestro libro. No está de más pedirles que puedan realizar la lectura respectiva para poder realizar la actividad, la hoja de trabajo que se encuentra en la página 80 y 81. Como les digo siempre, espero que se encuentren bien en su casita y primero Dios, nos estaremos viendo lo más pronto posible.